Y desde ahí los términos se utilizan en griego. Ahora, más ese idioma inglés que otra cosa, ¿verdad? Bueno, se está actualizando ya. Entonces, derivado del griego, esto significa tejidos y logos, el estudio. Entonces, podemos simplificar este término de histología solamente en 4 palabras para definir. Histología, estudio de los tejidos. ¿Ya? Ahora bien, acá les estoy citando al padre de histología, quien ha estudiado bastante ya a la agrupación de las células que actualmente consideramos como tejido, ya. Entonces, ha encontrado incluso a tal punto de encontrar 20 tipos de tejidos en un organismo multicelular o pluricelular, en un humano, pongamos un ejemplo, o en un perro, ¿no? Ha encontrado 20 tipos de tejidos. Ya, eso ha encontrado hace mucho tiempo, antes del siglo XX, ¿no? Luego, posteriormente, se ha ido matizando este término, ha ido reduciéndose, y no había sido pues 20 tipos diferentes no había sido 20 tipos diferentes de tejidos, sino que habían tenido algunas características comunes, ya, es decir, tiene cierta similitud. Por esa razón es que estoy en clases, por favor, después voy a salir, ¿ya? Chao, chao. Ya, muy bien. Les decía, han ido estudiando aún más a profundidad y han quedado de que tenían, ya les dije, ¿no? Similitudes, por lo que actualmente se conoce solamente 4 tipos de tejidos en un organismo, que obviamente hay variantes, ¿no? Según la presencia de un matriz extracelular, etc. Ya tengan en cuenta. Antes ha encontrado ese padre 20 tipos de tejidos y posteriormente han ido estudiando y bueno, han quedado de que habían sido nada más variantes y ahora pues solamente estudia 4 tipos de tejidos. ¿Ya? Muy bien. Ahora si vayamos, ¿qué significa tejidos? Dijimos que la histología estudia, es el estudio de los tejidos, dijimos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es un tejido? ¿O qué son los tejidos? Un tejido en concreto es la agrupación de células que tienen características estructurales comunes y funciones que tienen funciones similares, podemos decirlo, ¿no? Ahí está el texto, pueden leerlo. Conjunto de células que tienen un mismo origen embrionario, que se diferencian y se agrupan para cumplir funciones diferentes. Entonces, en la anterior clase hemos hablado ¿de qué hemos hablado? De células, ¿verdad? Células individuales hemos hablado. Pero hay células que tienen características que son igualitas. Pónganle en una mesa células de un mismo color, por ejemplo. Entonces, ellos se agrupan para formar un determinado tejido. Estos tejidos obviamente cumplen una función variada, ¿no? A eso se refiere un tejido, ¿ya? Si no entienden o si tienen alguna cuestión, algún otro detalle, voy a ir contestándolos. Sin problema, ya me interrumpen nomás cualquier momento. Ya para eso estamos. Muy bien, seguimos avanzando. Ahí les presento los 4 tipos de tejidos. ¿Ya? El tejido epitelial, ahí lo pueden observar, ¿verdad? Alguien quiere ingresar. A ver, vamos a admitir por esta y última vez, ¿ya? Dame un segundo. No hay que ser malos en esta vida, hay que ser humanos y hay que aceptar a todos los que quieran pasar clases, ¿verdad? Muy bien. Ya estamos en práctica además y bueno, hay que tener mucha paciencia. Bueno, bueno, acá les presento los 4 tipos de tejidos, ¿ya? De manera más básica lo vamos a resumirlo, ¿sí? Tejido epitelial, ¿ya? Es un tipo de tejido, obviamente, agrupado por un conjunto de células, acá como lo pueden observar, ¿verdad? Por conjunto de células que tienen una estrecha relación entre células,
¿ya? Y tienen a su cargo o cumplen la función de revestir superficies externas del cuerpo. También revisten cavidades de los órganos, ¿ya? Y forman glándulas también, ¿ya? Entre otras células tienen una capacidad de producir una secreción, ¿ya? Luego viene tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo es un tipo de tejido que da sustento a los otros tres tejidos que estamos señalando: tejido muscular, tejido nervioso y tejido epitelial. O sostienen prácticamente o sirven como sostén de los otros tres tejidos, ¿ya? Tanto en su estructura como para realizar funciones especiales, etc. Más adelante vamos a hablar con mucho detalle. Luego viene tejido muscular. El músculo, que tiene importancia en producción animal, ¿verdad? Aquellos que se dedican a la producción de animales para la carne, fundamentalmente, ¿no? Tejido muscular es tejido de la carne, prácticamente, ¿ya? Y también tiene mucha importancia en la locomoción, porque gracias a estos músculos nosotros podemos movernos. Los músculos son los que nos permiten movilizarnos, nos permiten, ¿qué les digo?, desplazarnos de un lugar a otro lugar, hacer movimientos, abrir la boca, cerrar los ojos, etcétera, gracias a los músculos, ¿ya? De ahí la importancia, ¿no? Podemos decir que el tejido muscular cumple la función de contractibilidad, ¿ya? O sea, tiene la capacidad de contraerse y estirarse o volverse a su mismo lugar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Finalmente tenemos el tejido nervioso. Y el tejido nervioso también está constituido por un conjunto de células, que en este caso llegan a ser las neuronas, ¿ya? Las células principales. Hay otro tipo de células también, como las células satélites, células de Schwann, que están en el, ¿qué les digo?, en el sistema periférico, es decir, está en todas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Células de la glía también están en parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero en el sistema nervioso central están fundamentalmente las neuronas, ¿verdad? Pues este conjunto de células, pues constituyen este tejido nervioso, ¿no? Y que tienen a su cargo recibir y transmitir y además integrar información del medio ambiente exterior e interior, ¿verdad? Muy bien, eso sería respecto a la presentación de los 4 tipos de tejidos básicos que existen en nuestro cuerpo o en un organismo en concreto, ya sea un animal, es lo mismo, en la vaca, en el perro, en la oveja, es lo mismo. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Les escucho, les oigo. Disculpe, ¿Cuál era la función del tejido conectivo? Ya, uno por uno, ya. No sé quién me preguntó, pero bueno, vamos a contestar. Función del tejido conectivo. Más adelante vamos a hablar así con lujos de detalle y parte por parte. Pero os explico. La función principal de este tejido conectivo, también denominado conjuntivo, es así como lo van a encontrar en algunos libros, es de relacionar a otros tejidos, es decir, unir los otros tejidos. Es decir, este tejido conectivo lo une tejido epitelial con tejido muscular. Además lo sostiene. Pongamos un ejemplito rapidito. Tenemos piel, ¿no es cierto? Acá en nuestra palma o en cualquier parte de nuestro cuerpo, la cubierta de encima está constituido por tejido epitelial. Y por debajo, ¿qué es lo que está sosteniendo a esta cubierta del tejido epitelial? Es el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, sostiene a otros tejidos también. Y así vamos a ir hablando más adelante. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No me preguntas? ¿Alguien más quería hablar? auxilio del tejido epitelial, ¿puedes repetir la función? Ya, función del tejido epitelial. Y precisamente ahora vamos a entrar al tejido epitelial, ¿ya? Pero te adelanto.
Su principal función es de cubrir superficies externas, ¿ya? O sea, se cubre superficies externas de todo el organismo, además de los órganos, ¿ya? Tapiza órganos, ya sean externamente o internamente, ¿ya? Ahora vamos a entrar al estudio del tejido epitelial, pero antes de entrarlo, me gustaría que puedan comentar, ¿verdad? Si tienen algún comentario. ¿En dónde se ubicaría el tejido óseo? ¿El tejido qué? El tejido óseo. El tejido óseo. El tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo, el tejido hematopoyético, tejido linfoide y otro tipo de tejidos son variantes del tejido conjuntivo, ¿ya? Es decir, son especializaciones del tejido conjuntivo o conectivo. Más adelante vamos a ver. Y eso es lo que precisamente les decía, que ese padre de histología ha encontrado 20 tipos de tejidos, pero solamente eran variantes del tejido conjuntivo, ¿ya? Que tenían ciertos caracteres en particular, nada más, mientras que estas pues están clasificadas de modo que tienen características muy específicas. ¿Algún otro comentario antes de entrar al tejido epitelial? Ahora sí vamos a entrar a estudiar con detalle el tejido epitelial. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? El tejido nervioso. ¿Qué quieres saber del tejido nervioso? Se encuentra también en nuestro cuerpo, tanto en el sistema nervioso central. Es decir, el cerebro, así, ese ñosto que tenemos aquí en la cabeza, ese es el tejido nervioso, ¿ya? Y no solamente está en la cabeza, está distribuido en todo el cuerpo. Llega hasta la yema de la punta del dedo. Hasta ahí llega el tejido nervioso. Ya, por eso es que podemos mover nuestras manos fácilmente. Sí, una ¿No? pregunta. Llega ¿Qué mediante... pasa si, Adelante. qué pasa si se rompe una parte del tejido nervioso en la cabeza? Ya me has encontrado en curva. A ver, cuando hay daños en el sistema nervioso central, así lo denominamos al cerebro, ya, y es que el cerebro está también dividido en lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿no? Lóbulo intermedio y lóbulo caudal, así de esta forma. Entonces sucede que cada lóbulo está orientada para cumplir una determinada función. Por ejemplo, un lado del lóbulo izquierdo está netamente orientada ¿para qué? Para almacenar la información recibida del exterior. Lo que ahorita estás aprendiendo y vas a memorizarte, ahí a un lado se va a quedar. Ya, entonces, cuando te lesionas, por ejemplo, así por decirlo, del lado izquierdo del lóbulo, perdón, del lóbulo frontal, entonces toda esa información va a quedar dañada. Entonces, puedes estar bien, pero puede ser que no te recuerdes nada. Ha habido casos, y les comento, ¿no? Una chica se ha accidentado aquí en la facultad y justo cayó precisamente de la cabeza de la parte frontal y no estaba, o sea, no estaba tan mal, pero el golpe que ha ocasionado la parte frontal del sistema nervioso ha causado el daño en esa memoria, ¿ya? Entonces estaba bien, pero no se recordaba de lo que ha pasado, digo, de lo que ha pasado prácticamente, ¿no? O sea, ella creía estar recordándose de acá como unos 10 años atrás, nada más. Y después de acá adelante no se recordaba nada. Entonces, hay este tipo de problemas. Y mucho depende, ¿no? Entonces, hay otros lugares de los lóbulos acá en el cerebro que están orientadas a controlar el sistema o a recibir, digamos, o generar movimiento, etcétera. Cuando ocurre ese daño en ese sector, se inmoviliza, digamos, el cuerpo. Todos estos detalles lo vamos a hablar cuando estemos detallando el tejido nervioso, ¿ya? Entonces, tengan paciencia, vamos a hablar todo prácticamente. Pero ahora vamos a entrar específicamente a hablar del tejido epitelial, así que pongan como
como subtítulo en grande, si quieren, tejido epitelial, ¿ya? Luego vamos a avanzar la próxima clase, tejido conjuntivo, y el que sigue, tejido muscular, y así vamos a concluir la clase. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entramos en el contexto. Tejido epitelial. ¿De dónde proviene este término? ¿Ya? Tejido epitelial. Epitelial proviene del griego. Epi, que significa encima, es decir, superficie, o sea, por fuera, ¿verdad? Encima. O sea, no encima digestiva, sino por encima, o sea, por fuera, quiero decir. ¿Ya? Epitelio o telio es en realidad el término, ¿ya? Significa pezón, ¿ya? Entonces, este último término se refiere a que este conjunto de células, pues, está sostenida en su base por un tipo de tejido conectivo que tiene características muy notables, como el caso de tener esa característica de presentar pezones muy pequeños, y por eso es que se le ha denominado tejido epitelial. Ya, pero eso es lo de menos, conocer el término etiológico se llama. ¿Ya? Bueno, a ver, en contexto, el tejido epitelial, como ya les había comentado, es un conjunto de células que tienen características comunes, ¿ya? Tienen características comunes y tienen a su cargo fundamentalmente revestir superficies externas de nuestro cuerpo, ¿ya? Todo nuestro cuerpo está revestida por este tipo de tejido epitelial. Entonces, cuando hablamos de tejido, tienen que recordarse de conjunto de células, ¿ya? Tejido, conjunto de células, ¿verdad? Ya, además, reviste cavidades, es decir, acá al interior de nuestro cuerpo, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, también está revestida internamente por un tipo de tejido epitelial, ¿ya? Y otra de las características es que este tipo de tejido tiene capacidad de producir una determinada secreción, ¿ya? Al cual le denominamos como glándula, y vamos a hablar más adelante. Conozcamos las características generales de este tipo de tejido. Características generales del tejido epitelial, ¿ya? La característica principal es que estas células o las células del tejido epitelial están unidas estrechamente. Acá en esta imagen, donde les estoy señalando con mi punterito láser, ¿ya? Y les adelanto, todo lo que estoy hablando está en un video, ¿ya? Así que, bueno, si tienen algún detalle o se quedan en algo, no hay problema. Acá pueden observar las células, ¿verdad? Que están unidas estrechamente. Estos espacios blancos en realidad no deberían existir. Ya es una imagen muy, no tan representativo, diría yo. Entonces, no quedan espacios entre las células, ¿ya? Entonces, por lo que si no hay espacios entre células, ¿por dónde va a pasar los vasos sanguíneos, verdad? Para alimentar acá a las células. Entonces, por eso se dice que los epitelios carecen de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿ya? O sea, como están tan estrechamente unidas, acá al otro lado tengo imagen, acá y aquí pueden observar, están súper unidas, así, sin dejar espacios entre células. Entonces, a eso se le denomina de que no tienen vasos sanguíneos. Tampoco tienen nervios acá entre medio, ¿ya? Ahí está, sus células se denominan constantemente, otra de las características. Tienen una mitosis activa las células del tejido epitelial. O sea, rápidamente, si mueren una célula epitelial, rápidamente se regenera otra célula epitelial. Y ese es el caso, ¿no? Cuando, no sé si se han hecho ese jueguito, yo esto siempre les decía, cuando ponen, digamos, una agujita en su palma de su mano y lo elevan, ¿no? Así con agujita y tranquilamente sale como una cascarita, ¿no ve? Sin salir sangre. Ese es un ejemplo para tener idea de que no tiene vasos sanguíneos,
si hubiera vasos sanguíneos, ya puede chorrear sangre, ¿verdad? Entonces, haces con agujita, le haces pasar al otro lado y lo elevas, lo rompes esa partecita, como una cascarita, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo quitas esa cáscara. Y aunque no creas, pasan unas 3, 4 horas, puedes volver a hacerlo en ese mismo lugar con la agujita, porque rápidamente se regeneran las células. A eso le llamamos de que las células se renuevan constantemente. ¿Y cómo se nutren estas células si no tienen vasos sanguíneos? Porque los vasos sanguíneos llevan nutrientes, ¿no ve? La sangre lleva pues los alimentos para las células. ¿Y cómo se nutren? Se nutren mediante este proceso denominado difusión. Difunden directamente, es como que le hacen pasar acá directamente de la superficie basal de estas células, ¿ya? Subrayado, se apoya en una membrana basal. Fíjense acá en esta imagen, acá están las células epiteliales, pónganse que esta es la piel de encima, es decir, la piel de encima de cualquier parte de tu cuerpo. ¿Y dónde se están apoyando? Sobre una membrana acá pintado de color medio guindo, lila, morado rojo, no sé qué color será. Las mujeres saben de color, yo no. Entonces, eso. Entonces, ahí, observen que ahí está descansando, ¿verdad? Estos epitelios. Ahí, para que tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, todo epitelio descansa sobre una membrana basal que está constituido por tejido conjuntivo. Eso ya hemos hablado hace instantes, ¿no? Membrana basal constituido por tejido conjuntivo y una membrana fina. Y acá pueden observar como una especie de pezones, ¿no? De lo que les habla. Muy bien. Características celulares. ¿Cómo son las células del tejido epitelial? Ahora sí, se viene lo más fuerte. Las células, como pueden observar, del tejido epitelial son generalmente poliédricas. ¿Qué quiero decir? Porque presentan una característica parecido a formas geométricas, ¿ya? Pues acá, por ejemplo, pueden observar células planas, ¿no? Planas o pavimentosas también se llaman, o escamosas, ¿no? Se pueden fijar de que acá las células predominan principalmente las dimensiones, ¿no? De largo y ancho sobre el grosor, ¿verdad? Presentan un aspecto aplanado, como se puede observar. Luego tenemos las células cúbicas. Imagínense un cubo, un cuadradito, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tienen de profundidad, de anchura? ¿No? Acá las dimensiones de ancho, de largo y de grosor tienen alguna similitud entre sí, ¿verdad? La altura y lo ancho, etc. Entonces, por eso se llaman células cúbicas, ¿ya? Su núcleo generalmente tiende a ser de forma esférica, ¿verdad? Redondito, ¿ya? Luego tenemos las células cilíndricas, columnares también se llaman, o prismáticos. Pero recuérdense de células cilíndricas, nada más, porque no les voy a exigir más. Oxi, Acá, como pueden observar, adelante, ¿alguien me está hablando? Usted dijo son cilíndricas. ¿Esas son simples o son ciliadas? Vamos a llegar a eso, tranquila. Primero conozcamos cómo son las células. Acá, como pueden observar, células presentan, o sea, acá las células cilíndricas, pues, presentan un predominio de altura sobre el ancho y el grosor, ¿verdad? Son bastante altas, ¿no? Entonces, hay tres tipos de células que tienen características similares, formas geométricas, como hemos llamado, planos, cúbicos y cilíndricos, ¿ya? Pero hay otro detalle de la que acá la compañera, no sé cuál de sus compañeras me comentaba, si cilíndrico, ciliado, flagelada, no sé qué cosas. Entonces, algunas células epiteliales, generalmente en sus bordes apicales, al denominarlo bordes apicales, me refiero a lo que sale hacia afuera, presentan ya evaginaciones característicos, ¿verdad? Acá pueden observar como una especie de vellosidades o microvellosidades, ¿ya? ¿Y qué son esas microvellosidades? ¿De dónde vienen? Son prolongaciones citoplasmáticos nada más.
anterior clase hemos hablado de las células, ¿verdad? Y al interior tienen un organelo denominado centriolos, ¿verdad? Que son encargados de hacer que salga hacia afuera unos cilios o vellosidades o estereocilios, ¿no ve? Entonces, esta característica tienen generalmente estas células que predominan la altura fundamentalmente. Ya, para que tengan la idea. Bueno, algún otro comentario antes de pasar a la clasificación general del tejido epitelial. Hemos hablado sobre sus características generales que presentan y además sus características celulares. ¿Cómo son las células? A eso me refiero, ¿no? Si no hay preguntas, vamos a ir avanzando. Esta que ven en pantalla siempre ha sido una pregunta del examen. Normalmente se sacan o lo arruinan. Tan sencillo que es esto. Clasificación general del tejido epitelial. ¿Cómo se clasifican los epitelios o este tejido epitelial? Se clasifica de tres formas. Ahí está. El tejido epitelial de cubierta o epitelios de cubierta o epitelios membranales o epitelios de revestimiento, otro término que podemos aplicarle también. De cubierta que cubre encima, ¿verdad? Revestimiento, pues también podemos imaginarnos, revestir, o sea, revestir un determinado órgano, ¿verdad? Es sencillo de entender, no es difícil, pero si tienen dudas, estoy contestándoles, ¿no? Se clasifican en tres, ya les dije, epitelios de cubierta o epitelios de revestimiento. Luego tenemos el epitelio glandular o epitelio secretor, ¿ya? Luego tenemos epitelio sensorial o neuroepitelios, ¿ya? Ahí está. Solamente se clasifica en tres tipos de tejidos, este tejido epitelial. Y todas esta clasificación obviamente tiene las características celulares de las cuales hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ir parte por parte. Primero vamos a hablar del epitelio de cubierta. Epitelio de cubierta, ya les dije, ¿verdad? Que tiene la capacidad de cubrir los órganos, los sistemas, las cavidades internas, las cavidades externas, los órganos tubulares, o reviste o le cubre, ¿ya? Un ejemplito para que tengan idea. El corazón, por ejemplo, está revestido externamente, es decir, por encima, revestido como una telita blanca que se llama, en este caso se llama epicardio y pues es tejido epitelial, de cubierta, ¿no? Luego tenemos epitelio glandular que tienen secreción, ¿no? Y acá generalmente nos referimos a las glándulas. Y un ejemplo, vamos a darle de las glándulas. La glándula, de miles de glándulas que hay en el cuerpo, las glándulas lagrimales. Ahí está, fácil. Las glándulas lagrimales, ¿qué hacen? A ver, tienen la capacidad de producir lágrimas, ¿verdad? Una secreción feroz, ¿verdad? Ya. Epitelio sensorial. Este tipo de epitelios son epitelios muy específicos, ¿ya? Los epitelios sensoriales son epitelios o conjunto de células que tienen una especialización y tienen funciones muy especiales y están relacionadas muy estrechamente con el sistema nervioso. Y únicamente podemos encontrar este tipo de epitelios sensoriales en los órganos de los sentidos. ¿Ya? Un ejemplo. Podemos encontrarlo en la lengua, por ejemplo. Las papilas gustativas y los botones gustativos están constituidos por células del epitelio sensorial, el cual nos permite percibir el sabor, ¿verdad? Entonces, esa es la característica del epitelio sensorial. Otro ejemplo del epitelio sensorial.
Al fondo de la nariz también tenemos una membrana olfatoria que está constituido por células del epitelio sensorial que también presentan especializaciones, ¿ya? A nivel del hueso etmoides, ya hay presencia de membranas constituidas por epitelios sensoriales que tienen a su cargo, ¿no ve? Percibir los olores, ¿no ve? El olor que se siente, pues, es gracias a este tipo de epitelios sensoriales, ¿ya? Y asimismo podemos hablar del epitelio de los oídos, del ojo y epitelios del tacto, ¿ya? Pero tengan en cuenta de que son epitelios sensoriales, bueno, únicas y propias de los órganos de los sentidos. Entramos al epitelio de cubierta. Ahora sí, entramos al epitelio de cubierta. Como ya lo hemos dicho, el epitelio de cubierta también se denomina epitelio de revestimiento, ¿verdad? Son un conjunto de células que tienen a su cargo cubrir, revestir los órganos internos, las cavidades externas, internas del organismo. ¿No ven? Ahora, hay un patrón de clasificación de este tipo de epitelios de cubierta. ¿Ya? Hay un patrón de clasificación. Se clasifican los epitelios de cubierta por el número de capas que poseen observadas a partir de la membrana basal. ¿Ya? Clasificación según número de capas y formas de células observadas a partir de la membrana basal. ¿A qué me refiero? Y acá les muestro. Acá está la membrana basal. Desde ahí podemos observar una sola capa, ¿verdad? Acá por otro lado, acá por otro lado podemos observar a partir de la membrana basal, que es el color amarillito, podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 capas, ¿no? Entonces, de ese modo se clasifica en epitelios simples y epitelios estratificados. Epitelios simples se refiere a que este tipo de epitelios está constituido por una sola hilera de células, así, una sola, simples, así como su nombre lo dice, simples, una sola capa. Y epitelio estratificado está constituida por, no solamente una, por varias capas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capas, ¿verdad? Entonces, ahí está. El epitelio de cubierta, de manera general, se clasifica en simples y estratificados. Ya, recuérdense eso. Y ahora, según su forma celular, podemos diferenciar a los epitelios de cubierta simples como epitelios simples planos, simples cúbicos y simples cilíndricos. Ya, ahí terminamos. Epitelios simple plano, epitelios simple cúbicos y epitelios simples cilíndricos. Es decir, solo una capa pero células planas, solo una capa pero así de modo cúbico y cilíndrico. ¿Ya? Todo lo que estoy hablando hay en un video. Ya, si tienen dudas, preguntas, etcétera, me lo hacen saber. Es importante que conozcan ejemplos. ¿Dónde lo encontramos de este tipo de epitelios? ¿Ya? Entonces, tienen que anotarse estos ejemplos. En el examen les voy a preguntar, a ver, de ejemplos de epitelios simples cilíndricos, por lo menos 2, les voy a decir. 2 ejemplos del epitelio simple cúbico. Ya, un ejemplo de epitelio simple plano, les voy a decir. ¿Ya? Entonces ahí está. Epitelios de cubierta simples, o sea, simples quiere decir una sola capa, ¿verdad? Bueno, ahí terminamos. Muy bien. Entre los ejemplos de epitelios simples planos o escamosos o pavimentosos podemos encontrar en el peritoneo, podemos encontrar la capa pleural o la pleura, ¿ya? Los vasos sanguíneos internamente está cubierta por este tipo de epitelio simple plano denominado endotelio, ¿ya? Por encima del corazón también está tapizado por
una capa del epitelio simple plano, denominado epicardio. 4 ejemplos les he dado. Voy a repetir. ¿Dónde encontramos? Ya dijimos, en el peritoneo. Y ahora les pregunto, ¿dónde se encuentra el peritoneo? Por lista vamos a preguntar. Hay que ser un poco activos, están muy calladitos. Por lista, a ver. A ver, a ver, a ver. Ana Lucía Armas, ¿dónde se encuentra el peritoneo? ¿En la cavidad abdominal? ¿En qué parte? ¿Cómo lo encontramos? Yo sé que algunos ni siquiera conocen la cavidad abdominal. A ver, les comento, ¿saben dónde se encuentra la cavidad abdominal? Se encuentra acá, donde está nuestra pancita, donde están nuestras chinchulas, nuestros intestinos. Ahí, todo ese sector es la cavidad abdominal, ¿ya? Imagínense un vacío ahí adentro y la pared interna está revestido por el peritoneo, epitelio simple plano, a eso me refiero, ¿ya? Y si alguna vez por lo menos han imaginado, por encima de nuestra pancita hay un músculo que separa, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Se llama diafragma, ¿verdad? Y por encima de la diafragma está pues los pulmones, el corazón, ¿no ve? Arriba, donde están al interior de nuestras costillas, ¿no? Ahí adentro están los pulmones y el corazón. Entonces, imagínense, no hay pulmones, no hay corazón, y todo ese vacío internamente está revestida por una capa del epitelio simple plano, denominada pleura. ¿Ya? De esa forma, yo creo que han entendido, ¿verdad? Pleura, entonces, es la capa que reviste internamente a la caja torácica. Luego dije peritoneo, acá en la cavidad abdominal, por abajo también, ¿no ve? La capa interna serosa que reviste internamente. Muy bien, seguimos entonces. No sé qué ha pasado, pero me está haciendo renegar mi PowerPoint. Ya, ahí está. Muy bien. Ya sabemos dónde se encuentra el tejido epitelio simple plano. Ahora, ¿dónde se encuentra el epitelio simple cúbico? Se encuentra en los túbulos renales, la cubierta externa de los ovarios. ¿Dónde más lo encontramos? En los canalículos renales. ¿Ya? Ahí está, 2 ejemplos les he dado. Túbulos renales. En el riñón al interior hay miles de tubitos así chiquititos donde están formando la orina. ¿Ya? Esos tubitos son formadoras de orina. Y esos tubitos están constituidos así, como pueden observar, donde está en la imagen, por células así, cúbicas, ¿ya? Y la cubierta externa de los ovarios, de los animales domésticos, de los mamíferos, también de las mujeres, por encima está cubierta por este tipo de epitelio cúbico. Imagínense así, una capa simple de epitelio simple cúbico, ¿ya? Luego tenemos el epitelio simple cilíndrico. Y acá lo observamos, acá a un costado con la letra B. Ya es un corte nada más del intestino delgado, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo encontramos el epitelio simple cúbico? Lo encontramos en los intestinos principalmente, en el intestino delgado y intestino grueso. Ahí lo encontramos, al epitelio simple cilíndrico. Y además podemos encontrarlo en
en el conducto biliar, es decir, el que conduce el ácido biliar desde la vesícula biliar hasta los intestinos, ese canalículo igual está constituido por este tipo de epitelio simple, cilíndrico. Ahora bien, pasamos al epitelio de cubierta. Epitelio de cubierta estratificados, aquellos que tienen varias capas. ¿No ven? Ya hemos dicho, ya hemos hablado del simple, ahora hablaremos del epitelio estratificados. Estratificados significa que tienen varias capas, ¿no? Algunos autores le llaman como pluriestratificados, pero ustedes no se compliquen la vida y solamente llámenlo como estratificados, ¿ya? Entonces, un concepto básico, podemos decir que los epitelios estratificados son un conjunto de células o son epitelios que están constituidas por varias capas de células observadas a partir de la membrana basal. ¿Ya? Los repito si quieren. Son epitelios que están constituidas por varias capas de células observadas a partir de la membrana basal. Y este amarillito es el tejido conjuntivo donde está descansando este epitelio, ¿no? Y desde ahí podemos observar varias capas. 1, 2, 3, 4, 5 capas yo veo aquí. ¿Ya? Así. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Y ahora viene una clasificación de los epitelios estratificados. En los animales podemos decir que existen queratinizados y no queratinizados. ¿Y a qué me refiero con esto? La queratina es un tipo de proteína, ¿ya? Que a medida que la célula va volviéndose adulto, que va envejeciendo una célula epitelial, se va llenando de esa proteína y lo va secando prácticamente. Poco a poco lo va secando, se llena de esta queratina y se convierte duro y seco, ¿ya? Y a este tipo de epitelio se llama epitelios estratificados queratinizados, secos, ¿no ve? Y por otro lado tenemos epitelios estratificados no queratinizados. ¿A qué me refiero? A que este tipo de epitelios, a medida que van volviéndose adultos, no se va a secar, tampoco se va a llenar de queratina, o sea, no tienen queratina más concretamente. Y toda la vida se van a mantener húmedas, ¿ya? Entonces, por eso se llama epitelios no queratinizados. Y ahora bien, entre los ejemplos, epitelios estratificados queratinizados, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, en la palma de la mano, seco, ¿verdad? Las uñas, aunque no crean, son un tipo de epitelios estratificados queratinizados, duros y secos, ¿verdad? En los animales, también las pezuñas, el cuerno de la vaca, por ejemplo, es un tipo de epitelio queratinizado, ¿ya? Algunas especies animales, las que consumen generalmente los herbívoros, tienen un paladar duro queratinizado, paladar duro en la boca, no vaya arriba esa cubierta, es durísimo. ¿Ya? Y este ejemplito siempre les doy, ya como ya me conocen, ¿verdad? Ya me presenté a principios, ya les dije que yo soy del campo, ¿no ven? Entonces yo tenía pues, 2 burritos allá en el campo cuando estaba de paseo. Y de repente un día, bueno, me mandaron con el burrito, ¿no? Y allá por mi pueblo hay solamente tipo de espinas, ¿ya? Y plantas que tienen muchas espinas, ¿no? Entonces, el burrito así, lo agarra las espinas y todo, ¡tas! Lo mastica como si nada, sea espina o no. Añahuayu se llama esa planta, que tiene muchas espinas, pero tiene hojitas muy verdosas y seguramente debe ser palatable para el asnito, ¿no? Para el burrito. Y se lo come así normal, lo mastica sin miedo, sin pena, sin dolor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que su paladar duro, así como lo decimos, está súper queratinizado prácticamente, no siente el dolor, no siente nada, así es, durísimo, ¿ya? Entonces, ese es imagínense ustedes comer espinas. Nuestro paladar duro es tan simple que no tiene esa capa de queratinización.
Si intentamos comer nada más un pequeño espinazo, van a gritar de dolor, ¿verdad? Los animales no, sí tienen esa capa de queratinización. ¿Dónde más encontramos? En los animales, las plumas, los pelos, etcétera, también es un tipo de epitelio queratinizado. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vayamos al epitelios no queratinizados. Epitelios húmedos, que se mantienen de por vida, húmedos. ¿Ya? Y ejemplos básicos podemos señalar, a ver, el esófago. El esófago es aquí por tu cuello pasa el alimento y llega al estómago. Ese conducto se llama esófago. E internamente está constituido aquí. Y esta es la sección donde estoy mostrándoles con la coloración eosina, aquí es coloración hematoxilina. Este color medio azuladita es prácticamente esa. ¿Ya? Es un cortecito del esófago. No, miento, esta no es del esófago. El esófago es un poco más, células son más amplias. Entonces, el esófago es un tipo de epitelio queratinizado húmedo. La boca también, ¿no? Los labios de las bocas, o al interior de la cavidad oral, también está constituido por epitelio húmedo. ¿Dónde tenemos otro ejemplo? El ano también es un tipo de epitelio no queratinizado y húmedo. Estoy en clases, por favor, te voy a salir, ¿ya? Ya, muy bien. Otro ejemplo, la vagina de los animales, tanto de las mujeres, quieren tomar como ejemplo, también está constituido por este tipo de epitelios, epitelios no queratinizados, ¿no? Ya se mantiene húmedo, ¿verdad? Bien. Otro ejemplo más, a ver, de epitelios. Las No, yo creo que mucosas. es suficiente. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? ¿La mucosa de qué? La- ¿La glucosa? Mucosas. ¿Mucosa de dónde? ¿Pero de dónde? Mucosa se dice aquellas cavidades que se encuentran húmedas. Por ejemplo, mucosa de la boca, le digo porque está húmedo. Este epitelio, estratificado, no queratinizado, por ejemplo. La mucosa vaginal, húmedo, ¿verdad? Mucosa que siempre se mantiene húmedo, ¿verdad? Ahí. La mucosa de La qué parte? compañera está diciendo sobre la mucosa de la nariz y del oído. Ah, La bueno, exacto. compañera Elías Pereira. Ya, muy bien, es que no estoy viendo los chats, estoy presentando pantalla, ¿no? No puedo tener otra pantallita ahí al costado. Bueno, sucede que también la mucosa de la nariz tiene otro tipo de epitelios que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Bueno, la mucosa del oído sí tiene también este tipo de características, de tener un epitelio húmedo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahora sí nos vamos a lo que me comentaba la compañera. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el epitelio de la nariz, de la faringe, de la tráquea? Y les presento este tipo exclusivo y especial de tipo de epitelio, denominado epitelio pseudoestratificado. Ya vamos a terminar, no se preocupen, ¿ya? Estamos ya casi por culminar, ¿ya? El epitelio pseudoestratificado se denomina así porque tienen el núcleo a diferentes niveles y eso le da un aspecto de ser un epitelio estratificado de varias capas, como pueden observar acá. Pero sin embargo, si observan con mayor detalle y se miran un poquito más de cerca, van a ver que todas las células descansan sobre una membrana basal. Por tanto, pareciera que también es epitelio simple, ¿verdad? Entonces, por esa razón se le ha denominado como epitelio pseudoestratificado. Y además, estas células, ¿ya? Las que tienen núcleos más superficiales, pues presentan vellosidades, aquí como pueden observar, ¿ya? Y por eso se denomina epitelio pseudoestratificado. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en fosas nasales, ¿ya? Lo encontramos en la tráquea,
En los grandes bronquios también lo encontramos este tipo. Solamente véanlo hasta aquí, hasta donde está la última vellosidad, hasta ahí, véanlo. Ya, toda esa sección del epitelio olfatorio, acá como lo dice, la tráquea y los bronquios están constituidas por este tipo de epitelio pseudoestratificado. Repito, solamente se dice así o se denomina así porque al microscopio se observan los núcleos a diferente nivel, como un aspecto de ser estratificado, de varias capas. Sin embargo, si observas bien, todas las células descansan sobre una membrana basal. Por tanto, también pareciera que es simple, ¿verdad? Entonces, como no está entre simple y estratificado, por eso se llama pseudoestratificado. Luego tenemos al epitelio de transición o epitelio o urotelio. Este tipo de epitelio ya se denomina así porque tienen células en diferente nivel, y células distribuidas y células elásticas, ya, es decir, se pueden expandir fácilmente, ya, y es propio de las vías urinarias. ¿Dónde lo encontramos? Las vías urinarias es pues los uréteres, la vejiga, la primera porción de la uretra, entre otras, ¿verdad? Los cálices renales, la pelvis renal, los conductos del aparato urinario, pues generalmente están revestidas internamente por este tipo de epitelio, denominado epitelio de transición. Terminamos con epitelio glandular, que es sumamente fácil, ¿ya? Como ya les había comentado, este tipo de epitelio glandular, pues se denomina así porque tienen, bueno, son conjuntos de células epiteliales que van a formar glándulas, ¿verdad? Y tienen a su cargo, o tienen como función principal, de sintetizar, que significa, ya saben, ¿verdad? Producir una secreción de sustancias, ¿no? O sea, esas células epiteliales tienen esa capacidad de sintetizar un determinado producto, ¿ya? Y que obviamente están unidas estrechamente y tienen todas las características de ser un tipo de epitelio, ¿ya? Por eso se les denomina o forman parte de los epitelios, ¿ya? Entonces producen una secreción. Lo podemos clasificar a los epitelios dependiendo hacia dónde vierten su producto de secreción, ¿ya? ¿Hacia dónde vierten? Se supone que estamos hablando de las glándulas, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde producen? Y hay glándulas que producen hacia afuera, que se llaman exocrinas, hacia adentro endocrinas, y mixtas, que producen hacia afuera, hacia adentro. Se denominan glándulas exocrinas a aquellas glándulas que producen su secreción y lo vierten hacia el exterior del cuerpo. ¿Ya? Un ejemplo típico de las glándulas exocrinas. Tenemos a las glándulas lagrimales que hemos dado ejemplo, ¿verdad? Produce a las lágrimas y lo botamos afuera. Las glándulas sudoríparas también salen por nuestros poros de la piel y hacia afuera, ¿verdad? Las glándulas mamarias, las mujeres, ¿no? Producen la leche y lo vierten hacia afuera. ¿Qué otras glándulas más podemos señalar? A ver, las glándulas, otras glándulas. Ya esa es la glándulas salivares también, las glándulas que producen la saliva, también lo vierten hacia afuera, ¿verdad? Ya. Al decir medio externo, ¿no? Ya lo dijimos, glándulas sudoríparas, ¿no? También vierten hacia afuera. Al decir glándulas exocrinas, no me refiero que necesariamente tienen que salir fuera del cuerpo. Se dice fuera del conducto, en este caso, ¿no? Ah, sí, tenemos clases de química. Sí, y faltan todavía 5 minutos, ya acabamos, ¿ya? Y no creo que sean... 1 minuto, 45 terminó. Las glándulas endocrinas son un tipo de glándulas que vierten su secreción hacia el medio interno. Es decir, producen una secreción y lo vierten directamente hacia el cuerpo. Ejemplos: la glándula pituitaria o hipófisis, la glándula epífisis,
la glándula pineal, las glándulas adrenales, las glándulas tiroides, así. Podemos señalar un sinfín de glándulas. Producen generalmente hormonas que son utilizadas al interior del cuerpo. No salen hacia afuera las hormonas, ¿verdad? Muy bien. Glándulas mixtas, aquellas que producen tanto para afuera y tanto para adentro. Ejemplo, podemos citar a páncreas, por ejemplo. Produce una secreción externa, al cual le denominamos jugo pancreático, y también produce pues hormonas. ¿Ya? Y con esto terminamos. Tengo 2 presentaciones, ahí está, ¿ves? 2 presentaciones y nos vamos, ¿ya? Por el número de células que los constituyen la unidad secretora. Unicelulares, así como pueden observar, son aquellas glándulas que solamente están distribuidas en el cuerpo, así, uno por unito. Y en la tráquea, por ejemplo, hay un hito, aquí otrito y aquí otrito, ¿no? Son células caliciformes generalmente. Y pluricelulares quiere decir que toda la mucosa está constituida por células que tienen capacidad de secreción. La mucosa gástrica, por ejemplo, nuestro estómago está constituido toda la pared por células secretoras de mucus. Bueno, por la naturaleza o calidad de producto sintetizado o secretado, podemos señalar de que hay diferentes tipos de productos, pues cerosas, que son productos aguanosos, así como la saliva. Las lágrimas también son bastante cerosos, son más laxos, ¿verdad? Mucosas que son muy espesos, ¿verdad? Más espesos, más densos, como la mucosa gástrica, ¿no? El jugo gástrico, por ejemplo, es una de ellas. El mucus producido, el moco producido por las células caliciformes de la nariz, ¿no? También es muy denso, ¿verdad? Muy espeso, si quieren llamarlo. Sebácea es un tipo de producto, así como cuando te salen los granitos, ¿no? Sebácea, ¿ya? Bueno, eso sería respecto al tejido epitelial. La próxima clase entramos con el tejido conectivo, y si hubiera alguna pregunta en concreto, pues voy a ir aclarándolo las dudas, ¿ya? Si tienen preguntas, con esto ya prácticamente concluiríamos el tejido epitelial. La próxima clase entramos Una con el pregunta. tejido. Adelante, amigo Octavio. Buenas, ingeniero. Tenía una pregunta sobre el tejido de transición. ¿Es tejido epitelial de cubierta o es uno separado? El tejido epitelial de transición está entre el epitelio de cubierta, obviamente, pero que está constituida por varias capas que están distribuidas por diferente nivel, ¿no ve? Y por otro tipo de células elásticas. Ya las células se presentan de diferente forma también, algunas son cilíndricas, algunas binucleadas, etc. Y elásticas, porque se pueden extender un poco, se pueden dilatar, ¿ya? Por esa razón se denomina así. ¿Ya? ¿Alguna otra Bien. pregunta? Sobre la célula, esa clasificación de unicelulares, ¿me podría repetir por favor a usted? Las glándulas se clasifican según su distribución celular, ¿no ve? Dijimos unicelulares, aquellas que solamente están constituidas por una sola célula. Imagínense una célula nada más en su boca que produce la saliva. Podemos llamarlo unicelulares, ¿verdad? A eso se le llama caliciformes, células caliciformes, ¿ya? Y multi o pluricelulares son aquellas que están constituidas por varias unidades secretoras, como el caso de nuestro estómago, ¿no? La pared de nuestro estómago está constituida por miles de unidades de células secretoras, ¿no? Por células tubulares. A eso le llamamos pluricelulares. Ejemplo, la mucosa gástrica. Otra pregunta. Ya nos hemos pasado 3 minutos y siento que estoy infringiendo la norma. Bueno, jóvenes, si tienen dudas o preguntas, voy a ir contestándoles al WhatsApp. Dudas, preguntas, no tengan miedo. Así es. El link de su página de YouTube, está en el Classroom. Les voy a pasar, no se preocupen, les voy a enviar mi canal de YouTube para que ustedes puedan tenerlo, ya, no se preocupen.
Así que sin miedo, pregunten cualquier otro detalle mediante WhatsApp, ya estamos sobre hora. Así que- Busquen Franz Mamani Condori y ahí les aparece, es el único, ya me he suscrito, tiene 1,k de seguidores. Oh, es Cualquier influencer. duda, no soy youtuber, ¿ya? Así que bueno, Ah, cualquier sí, duda, cualquier pregunta, sí, una preguntas, ¿ya? pregunta. No tengan miedo, recuérdense del tataquismo, miedo a mi... sí. Sí. Adelante, Elmer. Sí. Sí. Adelante, Elmer. ¿Podría Escucho. subirle lo que hemos avanzado al Club? ¿Podría subirle Claro, les los voy a temarios mandar, que hemos avanzado hoy día? ¿Podría subir el claro, Club les voy a para mandar estudiarlo? PDF, sí, Para estudiar un poquito claro, más, es que... ¿Ya? que no he apuntado bien, Bachir. Ya, claro. Les voy a pasar, no se preocupen, les voy a subir el Sí, PDF, otro material, videos, todos, ya les voy a dar todo lo ya. necesario, por eso, o sea, Está bien. Edilson, adelante. Está bien,